ojo, porque cuando el JP Morgan te dice me voy, cuando veo que no te la prestan, que no te baja el riesgo país, che, ojo que esto parece que no marcha acorde al plan. No. Te lo dice el 700 puntos del riesgo país, no es estable. Digo, la apreciación cambiaria. Bueno, está bien. El FMI te dice que no te da reservas y te está diciendo el mercado que no. Pero digo, Delfina, la brecha era del 200% cuando Milei asumió. Era del 200%. Sí, y cuando la corrigió fue él el que generó la pobreza y la inflación que ustedes atañen al gobierno anterior. Dejen las cosas claras. Pero eso de estar todo encubierto, es ponerle una careta y un maquillaje a números que eran así. Eso, porque el candidato... Es muy loco esto. Los que destruyeron el Banco Central... No lo destruimos. Bueno, a Milei asume con menos 12.500 millones de dólares en contra, digo, imagínate. No, lo que hubo fue una pandemia, yo les cuento. ¿Cómo financiaron justamente todas esas ayudas que se jactaron de dar? Con financiamiento en pesos. El sector privado se con emisión monetaria y después tenés la inflación que tenés. Pero si ya tenemos en claro que el impuesto inflacionario es lo peor que hay, ¿para qué hicieron eso? Está bien, no hubiésemos dejado que la gente se muriera en la pandemia. Decilo claramente. Dejaron que se mueran. De hecho, se filtró un mail que dijeron que el acuerdo que hacían con Sputnik lo hacían por una cuestión política. Alberto, mientras nos decía quédate en casa, estaba de joda, de fiesta. Se murió Abigail, se murió Solange. Yo sí creo que el Estado tiene que estar presente, tiene que ser solidario y tiene que redistribuir. El Estado presente es sacarle a otro. Ojo que de algún lado tenés que sacar la plata. Por favor. Basta cortar el Estado presente quiere decir el Estado que redistribuye. El economista libertario Nacho Bongiovanni destrozó a Delfina Rossi, la econochanta hija del inoperante Agustín Rossi. Esta kirchnerista insoportable quiso hacerse la canchera con el riesgo país y las reservas del Banco Central, pero la pasó muy mal porque le desarmaron el relato. Delfi, Nacho, muchas gracias por estar aquí con todos nosotros. ¿Bien? No, gracias a ustedes. Bueno, se conoció el 1,6% de inflación. ¿Va a seguir bajando, Delfi, para vos, desde tu percepción, la economía, la inflación? Bueno, mi percepción es la heterodoxa, ya en esta mesa lo vamos a ir desandando, pero supongamos que no, esto a los economistas nos encanta hacerlo, supongamos que soy ortodoxa. Sí. Bueno, la gran pregunta es qué pasa con los 10 billones de dólares que acaba de inyectar el gobierno en la base monetaria. Entonces, porque si me dijeron... ¿Por las LEFI decís? Claro, digo, ¿no? Entonces, en la receta por la cual se está sosteniendo supuestamente esta baja de la infla era la supuesta ancla de no emitir. Sí. Entonces, ¿por qué el gobierno, si estaba en este trabajo que ustedes tanto celebraban, de repente inyectó 10 millones de pesos y no está validando la tasa? ¿Qué le pasa? Todo marcha acuerdo al plan con el famoso esquemita de Carry, que la lluvia de pesos se le está yendo al tipo de cambio. Me gusta esto para que, a ver si vos se lo querés comentar. A mí me parece que estamos siempre viviendo esto así como de un mandazo para otro. Hace un tiempo todo el mundo estaba hablando de que había un terrible atraso cambiario, de que el peso estaba súper apreciado. ¿Y ahora qué estamos hablando? Ahora estamos hablando de que porque subió un poco el dólar, ya hubo un subidón gigante. Yo hablé de pesos igual. Está bien, pero yo estaba queriendo hablar del tipo de cambio que en definitiva... Que es lo que termina empujando, supongo, de la cantidad de pesos, ¿no? No sé, en mi mirada sí, pero se supone que en la de ustedes no. El argentino tradicionalmente se movía al dólar, no por amor al dólar, sino que era pánico al peso. Como dijo bien el negro antes, y yo coincido con eso, la inflación es un fenómeno monetario, pero su causa es fiscal. ¿Qué quiero decir con que su causa es fiscal? El Estado argentino gastó sistemáticamente más de lo que ingresaba, es decir, el gasto público era superior a los ingresos del Estado, la mayor parte de los ingresos son vía impuestos que nos saca a nosotros, a pesar de tener impuestos estratosféricos, dicho sea de paso, hago un paréntesis ahí, y ese déficit fiscal era financiado con emisión monetaria. Entonces terminábamos siendo campeones mundiales de inflación. Que la inflación es un impuesto que no está regulado, pero que le pega sobre todo de lleno a los más vulnerables. A mí me parece que todo este ordenamiento de lo que es la macroeconomía de las cuentas públicas, el ancla fiscal de la que tanto habla el gobierno, me parece que es fundamental. Y no solo esto, fíjate que se ha hecho un ajuste, hay sectores de la economía que está bastante heterogéneo, hay gente que le está costando, pero sin embargo los niveles de apoyo del gobierno siguen siendo muy buenos. ¿Y por qué es esto? Porque para mí buena parte de la sociedad entendió que es cuestión de pasar
de décadas de un sufrimiento inútil en favor de un sacrificio útil. El sacrificio útil es poner la cuenta del Estado en orden. Cuando se acomoda la macro, después, poco a poco, la micro va a ir dando señales. Vos si querés, esto no es tele, vos si en algún momento sentís que le querés tipo decir, pero para eso... No, hay que dejar terminar los argumentos, aunque no sea tele, me parece que es parte del debate democrático que tiene que recuperar este país. Esta Lefi que vos decís, perdón, para poderlo terminar de entender bien yo quizás, es guita que estaba circulando en el mercado financiero y que el Estado constantemente por día tenía que estar pagando intereses para mantenerlo ahí encapsulado. Ojo, ese es un excedente de liquidez con el cual gestionaba el excedente de liquidez en pesos, lo capturaba, es una tasa de política monetaria. Sí. Cuando se elimina eso, se elimina el régimen de tasa de política monetaria y se está dejando que el mercado regule eso. Por eso hoy las tasas de caución, que es el dinero a corto plazo, bajó estrepitosamente de 30 y pico % a 17%. Unos vaivenes en el sistema financiero que no son gratis, ¿no? También lo que quiero decir es que el propio gobierno está generando incertidumbre en un programa que una de las anclas era la fiscal y la otra era la cambiaria. Entonces, acá el problema es que no es que los cucas que me ponían en el chat nos sentemos poco atraídos por el mercado, porque vamos a ser sinceros, los cucas no tenemos un mango, entonces es como irrelevante que no nos sintamos contenido. Acá el problema es la incertidumbre de los que la están poniendo y de los que se la llevan, y está generando una incertidumbre en el mercado que me parece que le va a jugar en contra. Entonces, entiendo la movida política de festejar el 1,6, pero ojo, porque todos están diciendo que esto no alcanza. ¿Por qué no le alcanza a Caputo, no? En mi juicio. Para mí, subestimó el exceso de liquidez que hay en el mundo para que le preste dólares para su fiesta financiera y el carry trade. Porque recuerdan que hace un par de semanas sacó una comunicación el Central donde dijo que iban a seguir colocando bontes y títulos de deuda y estaba prevista una colocación de 14.000 millones de dólares en títulos. Ellos lo querían colocar antes para alquilar los dólares, le decía Cristina, pero no nos quedemos en lo de Cristina. Para tener dólares en las reservas, cumplir con el objetivo con el FMI y así que el FMI le desembolse 2.000 millones de dólares más. Caputo no consigue esa plata. El freno, vamos a ser sinceros, no es que se lo ponemos nosotros, se lo está poniendo el mundo, porque no lo consigue, porque le estalla la guerra con Irán, le estalla el quilombo de Trump con los aranceles. En el mundo hay un flight to quality, digamos, los capitales están yendo a lugares más estables y no valida la tasa. Entonces, la incertidumbre del mundo hace que la maquinita del carry de Caputo no le dé la nafta. Entonces, ojo, porque acá todo parece muy bonito cuando te financian los dólares de afuera, o los dólares, el excedente maravilloso que está poniendo el agro. Digo, yo no sé cómo no abraza la mesa de enlace este señor, porque si no fuese por el agro que le puso... Bueno, le bajó retenciones, ¿no? Cuando la gestión también, anterior... pero le está liquidando durante julio 6.000 millones de dólares el agro. Espectacular. Bueno, o sea, ok, pero te lo fumaste igual, te liquidó todo eso, no tenés ¿por qué reserva. decís que se lo fumó si están los 39.000? Hoy salió el informe... Porque el FMI le está diciendo que no, le está diciendo que está revisando el objetivo de cumplimiento de reservas internacionales. Claro, porque tenía que comprar 2.000 millones. Claro, entonces, están pidiendo un waiver. Lo que yo te quiero decir es, insisto, no es que acá te puedo discutir todo lo que me molesta en destrucción del Estado, políticas públicas, qué es lo que creo que hay que generar un equilibrio gastando, todo eso. Pero supongamos que no me importa, supongamos que miro solo lo financiero y uno también asesora en términos financieros a los que tienen la plata. Ojo, porque cuando el JP Morgan te dice me voy, cuando veo que no estás pudiendo colocar los dólares, cuando veo que no te la prestan, que no te baja el riesgo país, che, ojo que esto parece que no marcha acorde al plan. No, bueno, pero a ver, el riesgo país desde que asumió el gobierno bajó muchísimo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, obviamente acomodar esto no es que vamos a pasar de décadas a hacerlo muy mal a en 2 años que esto sea... La pesada herencia, yo la usé a esa también. No, pero a ver, me parece que los gobiernos que han pasado antes en la Argentina se tienen que hacer cargo en la parte en la que estamos. Argentina, Milei cuando asume, Argentina es un país que tenía prácticamente la mitad de la población bajo la pobreza, digo. Y lo que se ha hecho en la Argentina, como comenté antes, para meterme en la economía un poco más real, es justamente hacer populismo con emisión monetaria y vos sabés muy bien, la riqueza no se imprime, la riqueza se genera, se produce. Para que haya producción...
¿qué tiene que haber? Tiene que haber inversión y capital. Y para que haya inversión y capital, ¿qué es lo que tiene que pasar? Se tienen que dar las reformas estructurales de fondo, impositiva, previsional, laboral. Y para que eso se dé, tiene que arrasar el gobierno en octubre. También para que haya seguridad jurídica. Bueno, a mí me parece que el cambio es de 180 grados y esto es lo que hay que estar viendo. Hay que estar viendo, para mí el destino a donde el norte del gobierno, el norte ideológico que tiene el gobierno, para mí es el correcto. Antes estábamos con otro modelo, otro paradigma, donde veían al Estado como un generador de riqueza y así no fue. No, a mí me parece simplista decir... Vos fuiste igual crítica en algún punto, por lo que vi en algún momento, de la gestión de Alberto, en cómo se manejó la economía, ¿no? ¿O estoy equivocado? No, a ver, cualquiera que haya sido funcionario o funcionaria en este país sabe que no es color de rosas gobernarlo, ¿no? Y que no todo es lo que hicieron los gobiernos anteriores y no sé qué. Sin embargo, hay miradas diametralmente opuestas en creer que el Estado mínimo es lo que resuelve y que nosotros creemos que tiene que haber un Estado eficiente, reconstruido, que acompañe y apalanque al sector privado, ¿no? Ese sector privado que dice que hay que acomodar ahora, bueno, la verdad es que se va Carrefour, se fue Petronas, no están viniendo las inversiones extranjeras directas. Digo, el mundo también te Es muy heterogéneo lo que está pasando en el sector privado, imagino que lo verás. Sí, por supuesto. O sea, como hay empresas de consumo masivo que por ahí la están pasando un poco peor, después tenés lo que son los bienes durables y todo, tenés récord de venta de auto usado, récord de venta de motos, pero además la moto, ¿quiénes compran las motos? La clase media baja, no es que la compran los ricos. La apreciación cambiaria tiene esa magia. ¿Pero tenemos apreciación cambiaria o no? Porque antes era apreciación cambiaria. Hoy no. Ahora subió el dólar. A mí me encantaría tener una apreciación cambiaria genuina, que quiere decir que la Argentina tenga mayor producción, mayor empleo, mayor exportaciones. Digo, eso haría que nosotros pudiéramos planificar nuestras propias vidas y las vidas colectivas con me voy de viaje, voy a ganar esto, mi salario no se me deprecia. Eso es la estabilidad Hoy de un país. decís que no pasa eso. Por más de que hubieron 7 millones de No lo digo yo, te lo dice el 700 puntos del riesgo país. No es estable. Digo, la apreciación cambiaria. Bueno, está bien. Yo lo que te digo es lo que leo en el mercado cuando el ROFEX y los futuros ya están en el techo de la banda es que el mercado no te cree que es estable. Vos me decís, ¿esto es estable? Me parece arriesgado. El FMI te dice que no tenés reservas y te está diciendo el mercado que no. Pero digo, Delfina, la brecha era del 200% cuando Milei asumió. Era del 200%. Sí, y cuando la corrigió fue él el que generó la pobreza y la inflación que ustedes atañen al gobierno anterior. Dejen las cosas claras. Pero eso es estar todo encubierto, es ponerle una careta y un maquillaje a números que eran así. Eso, porque el candidato a presidente decía que los pesos eran excremento. Pero hicieron una corrida cambiaria en plena... ¿Era mentira que los pesos eran excremento? Bueno, porque entonces ahora hizo una apreciación cambiaria. No, perdóname, es que justamente, es que fíjate que... Entonces no es excremento, déjame hacer un punto acá. Dale. Es muy loco esto. Es muy loco esto. Los que destruyeron el Banco Central... No lo destruimos. Bueno, a Milei asume con menos 12.500 millones de dólares en contra, digo, imagínate. No, lo que hubo fue una pandemia, yo les cuento, hubo una pandemia. Y en donde la Argentina estaba quebrada en el mundo porque Caputo 1, con Mauricio Macri, había tomado 50.000 millones de dólares de deuda con el FMI. Esa pandemia necesitó financiarse a un país quebrado, defolteado en pesos. No nos olvidemos del default en pesos de la Cunza. ¿Y cómo financiaron? Pero déjame sumar un punto acá. No me digan la pesada herencia cuando la deuda la fue a tomar al FMI Mauricio Macri. ¿Cómo financiaron justamente todas esas ayudas que se jactaron de dar? Con financiamiento en pesos. El sector privado se emisión monetaria y después tenés la inflación que tenés. Y bueno, y reventar a la gente. Si ya se sabe que el impuesto inflacionario es lo peor. Pero si ya tenemos en claro que el impuesto inflacionario es lo peor que hay, ¿para qué hicieron eso? Está bien, no hubiésemos dejado que la gente se muriera en la pandemia. Decilo claramente. Dejaron que se mueran. De hecho, se filtró un mail que dijeron que el acuerdo que hacían con Sputnik lo hacían por una cuestión política. Alberto, mientras nos decía quédate en casa, estaba de joda, de fiesta. Digo, se murió Abigail, se murió Solange. ¿Te acordás de esos casos? De ese padre que tuvo que cargar a la nena en brazo para cruzarla de una provincia a la otra. Se murió Solange, que el padre no la pudo ir a saludar
votar porque no lo dejaron. O sea, digo, y miles de puestos de trabajo fueron salvados también. Y miles de empresas pymes. Miren la producción y las pequeñas y medianas empresas cómo se comercio. No dejaban abrir a los bares, encerraron a la población más joven. Por eso ganó Milei a los jóvenes, porque le pegaron de lleno a los más jóvenes, que eran los que menos riesgo tenían de contagiarse, los que menos riesgo tenían de morirse. No veo a los jóvenes muy contentos. Ahora lo único que están pudiendo hacer es bicicletear con Rappi. Buenísimo. Pero futuro prometedor. Estás viendo las elecciones. Un futuro prometedor ser Lo que no nos podemos enojar y renegar de los datos. No te la agarres con los Rappi. Perdóname. No es un futuro, no hay producción, no hay empleo. Es una falta de respeto vender eso como un futuro. Los datos no son ni de izquierda ni de derecha. Los números no son ni izquierda ni derecha, son números. La inflación dio 1,6. Después cuando te pones a ver el tema de esto que vos acabás de mencionar, de los jóvenes si están o no apoyando, andá y fíjate cómo le está yendo la elección al gobierno, le está yendo bien. Y ¿tenés todos los las pronósticos dan que encuestas? arrasa en octubre, digo. ¿Tenés las encuestas ahí? Yo veo que la mayoría de los jóvenes están siendo totalmente ajenos a la política y se están distanciando. Y veo un 50% de gente que no va a votar. Creo que de eso nos tendríamos que encargar y creo que el debate más sincero y honesto puede ayudar. Cuando yo digo, sí, tuvimos un problema, tuvimos una pandemia, la tuvimos que financiar, sí, tuvimos que hacer emisión monetaria, me parece que es hacernos cargo de algo que después no pudimos revertir, pero que en ese momento el 80% de la población quería que el Estado dé una respuesta. Fue una irresponsabilidad gigante haber hecho populismo con emisión monetaria. Para vos estuvo bien resuelta la pandemia por el gobierno anterior. Me hubiese encantado que no sucediera la pandemia. Me hubiese encantado que no sucediera la pandemia. Más allá sucedió. Para vos fue bien resuelto el problema. Pudimos hacer IFE, pudimos hacer repo. Los trabajadores se dieron salario para que las empresas no quebraran. Pudimos vacunar a nuestra población con un montón de errores. Estoy totalmente de acuerdo. Mi papá era funcionario, era ministro, más de 60 años, exposición diaria, día a día, que no sabíamos si se enfermaba y se moría, y se vacunó cuando lo llamaron en Rosario, en su ciudad natal. Un vacunatorio VIP. Digo, está bien, por eso estoy diciendo que hubo errores, pero que muchos de nuestros funcionarios, y me hago cargo en primera persona, y te estoy hablando de mi papá, de alguien que fue el candidato a vicepresidente, que se expuso y expuso a toda su familia con riesgo de morirse porque iba a trabajar desde el primer día y sin embargo esperó su turno. Entonces también hubo lo otro. Sí. Esto quiero decir, ojo, porque cuando se hacen cargo después de un gobierno, después aparecen un montón de cosas. Mirá, digo, ojo, no sé intentemos ser medidos porque después ustedes también se van a tener que hacer cargo de un montón de cosas. Les advierto, porque hacerse cargo del poder es más complejo de decir lo que uno quiere. Me gustaría, en esto que estábamos hablando de las perspectivas electorales, se iba a conocer hace un ratito nada más, distintas encuestas, ya estuvieron saliendo encuestas que daban a la Libertad Avanza por arriba. Igual las encuestas, chicos, ya aprendimos, ¿no? Con las elecciones pasadas, que las encuestas, ¿no? Pero bueno, si se quiere se puede jugar, podemos jugar un poco con las encuestas que van saliendo, todas, la verdad que da un poquito más para arriba a la Libertad Avanza. Provincia de Buenos Aires, intención de voto para diputado nacional, 46% de la Libertad Avanza, 34% Fuerza Patria, bueno, UCR directamente terminados. Bien el Frente Izquierda que subió 1%, otro 2% que no sabemos quiénes son, y 0%, y no sabe 10%. Después tenés la siguiente, tercera sección electoral. Aquí es donde está la disputa, ¿no? La madre de las disputas. Mirá qué picado que está Intención eso. de voto para legisladores provinciales. Es muy fantasma, repito esto, porque ni siquiera están exactamente los candidatos que se van a votar. Pero bueno, ponele, totalmente, como para dar una pintura. Sabemos que Cristina no va a estar. Frente para la Libertad Avanza y el PRO, 42%. Fuerza Patria, 40%. Estaría bajo en la tercera sección electoral, que si no me equivoco, si perdieron alguna vez, nunca, no. Nunca. No, ¿será? Y se nota que nunca perdieron porque así está la tercera sección electoral. Bueno, está difícil. A Hiroshima le agarró una bomba atómica, si googleé ahora, poné Hiroshima y poné imágenes, y después googleé ahora, poné la matanza, poné imágenes. A una le agarró la bomba atómica, a la otra le agarró el peronismo. Y fíjate cómo está cada una. Me encanta porque sos rosarino, ¿no? Me encanta, siendo rosarino es difícil. Sí, ey, mirá. Yo también, pero lo digo con más respeto, me hago cargo. Pero pará, no, sí. Soy rosarino, y mirá, fíjate qué loco, ¿no? Porque antes hablábamos de los jóvenes. Rosario sacó al más grande de todos los tiempos, a Messi. Después sacó a un asesino que es muy alabado por... Un asesino, un homófobo y todo, que es muy alabado por el kirchnerismo y por la izquierda, que fue el Che Guevara. Otro.
Y además... Un asesino no homófobo. Sí, no, Tengo no. el libro de Che Guevara para niños, Bueno, se lo leo todos los tenés- días a mis bueno, hijos. Ay, pobre tu hijo. ¿En serio? Pero Obvio, y es además como que celebramos le lean el Drácula. matrimonio igualitario, Le lean por Drácula. supuesto. Pará, no, pará. Pero le están leyendo... Es buenísimo. ¿Cómo? Me estás jodiendo. Obvio, obvio, no chicos. puede ¿Vos lees el ser. libro del Che Guevara? ¿En serio? Obvio, No el sabía Che que Guevara Que para él decía niños. que fusilamos y seguiremos fusilando. No, y eso dice estaba que muy bien. un verdadero revolucionario debe amar profundamente también. Sí, y que le Con escribió al campo de padre y le dijo, concentración. Por eso nosotros y le decimos escribió al que el padre y amor le vence dijo, al odio, Papá, digamos. me di cuenta que me gusta matar. Bueno, igual eso. El buen amor tipo. vence al odio, decía el Che Guevara. Esa frase no está aplicada. No, por lo menos no sé cómo. Ahora ya no. Después yo te no la estoy en busco, calle, te busco, pero- te pongo la fotito del Es libro. es una cita histórica del Che Guevara. Es una cita histórica del Che Guevara. El después amor te lo vence al busco. odio, decía el Che. No decía el amor vence al odio, pero que un verdadero revolucionario ahí. debía amar profundamente sus Sí, ideas. amaba. sus Me causas. gusta. Che, me gusta cómo se Lo puso bueno, el ¿sabes qué es? debate. Lo bueno es que los jóvenes de antes... Igualmente nadie discute hoy el Che Guevara, ¿no? O sea, tipo, todo bien, si querés lo discutimos, pero... No, pero hay un cambio. Yo Me te digo gustó que que hay hay un una cambio. versión para niños, Porque no sabía. porque hace 10, Y si 15 existe la Biblia años, para niños, vos bueno, dice tenías... el Che Guevara para El Che Guevarito. Hace 10, 15 años vos tenías a los jóvenes con la cara del Che Guevara en remeras, ¿no? Sí. Bueno, ahora Sí. tenés la cara de Milei, me parece que es una gran evolución, un avance, ¿no? La Está idea de bien. la libertad versus el comunismo cubano que, bueno, así está Cuba, ¿no? Así está. Sí, yo creo que se ponga la remera que quiera la gente, pero que después veamos si eso tiene, qué implicaciones tiene para la gestión cotidiana. Porque para mí te puedes poner la remera del Che, te puedes poner la remera de Milei, pero querés ir al hospital que te atiendan, querés que tus abuelos tengan jubilación, querés que tu vieja siga pudiendo laburar y tener aguinaldo, querés que pasen otras cosas, ¿no? Y a mí me parece Pero que ¿no cuando crees se en las ideas? destruye... Hago... No creo profundamente en las ¿Y ideas. qué pero idea creo, representaba el Che pero, Guevara y qué idea representa escúchame, Milei? creo que más allá de que la gente tenga diferentes ideas, este país se ha diferenciado del resto del mundo por ser un país que prioriza la igualdad de oportunidades, que tiene paz, que no hay racismo prácticamente Estoy de y acuerdo. que dialoga en la diversidad porque se valora mucho la amistad y la Teníamos- unión. Y creo teníamos que eso es lo... 50% de Pero pobres. escuchame lo que te digo. Creo Ahí que eso es está lo discriminando a la fundamental gente. para entender que las personas están buscando que la política vuelva a resolver sus problemas materiales. No, diarios, la y política que no las- resuelve los y las problemas. ideas- Ahí está nuestra y diferencia. que las ideas No. puedan dialogar en un marco de diversidad, porque en el fondo la gente quiere encontrar soluciones. ¿Cómo va Quiere a ir ser al la hospital y que política la que funcione. resuelva los problemas materiales? O sea, eso es darle todo al Estado y sacarle No, la lo lindo que política tiene no el es darle al individuo Estado. de ser el dueño de su propio destino. El individuo es el que tiene que resolver sus necesidades materiales, no el Estado. El Estado lo que te hace, y un trabajador formal en la Argentina, que le sacan la mitad del año está trabajando para pagar los impuestos en los 3 niveles de gobierno, le sacan libertad, Sí, porque el que Ian sabe Moche mejor no cómo dice eso, gestionar ¿viste? su plata es el que hizo el esfuerzo para Sí, gestionar esa plata. Ian no ¿Por qué el dice Estado? eso. Tiene autismo y no dice eso, Ian. ¿Pero qué tiene que Es ver? un individuo. ¿Por qué te agarrás de un caso No, particular? bueno, vos también te agarraste a darte un caso particular en la pandemia. No. Ahora no vale. Que no Perdóname. me gustó. No. Vale. ¿Se No. puede o no se puede? Pero pará, Está bien, la está bien, pandemia está se la aplicó, nos la aplicaron, la cuarentena nos la aplicaron a todos. Está bien, y vos estás Fue la más aplicando larga, una idea igual, de fue una de todo. las más largas del mundo, el top 5. Quiero seguro. Bueno, quiero pero hacer te una aplica- consulta. ¿aplica o no aplica? Quiero Digan. hacer una pregunta general Sí, para... sí, en Bueno, el dale. sujeto ¿Y aplica. Quiero hacer una pregunta general para que peloteen. Acá el otro día estuvo Rodolfo Aguiar, un tipazo, Rodolfo café nunca, Aguiar. No, me lo olvidé yo te lo iba a traer y me lo olvidé, boludo. Bueno, Está en el mala microondas, mía. yo escuché pip. Y vino Rodolfo Aguiar. Y entonces Rodolfo Aguiar decía no, porque la cantidad de empleados públicos que sacó este gobierno, que echó, que esto, que Que bla, bla, hasta bla. Majul pidió que lo Por reincorporen, eso. básicamente. Pidió Ahora, Majul que lo Y recompense. Majul le dice, ¿qué hiciste con los 50.000 puestos de trabajo? Le dice a Sturzenegger, es buenísimo. Mi pregunta es esta. Igual cobran todo. Mi pregunta es esta. Este gobierno echó un montón de empleados públicos, sea ñoquis o no, cada quien sabrá cómo lo quiere catalogar. Le falta varios más. Faltan más. También A las frenó, provincias sobre todo. también frenó la obra pública en unos cuantos lugares, adjudicando la corrupción que había. Y a colación de estas medidas que una parte de la sociedad critica mucho, bajó la pobreza, bajó el riesgo país, baja la inflación. ¿Creen que hay alguna ¿Vos correlación? estás viviendo mejor? ¿Eh? ¿Vos estás viviendo Yo sí, mejor? pero ¿Sí? personalmente digo que sí. ¿Sí? Sí, bastante Yo mejor. te puedo dar un ejemplo Mirá también. qué bueno. Sí, sí, Me sí. aumentó el alquiler ahora, este último semestre, 13%. La última vez que Pero actualicé venías un con departamento- un alquiler altísimo. ¿No?
¿No? No, No. 13 solamente No, porque cuando sacaron la ley de alquileres, viste que bajaron solamente ahí. la mayoría de la gente que yo le escucho le aumenta de sideral, o sea, un palo para alquilar en Buenos Aires. Los están recagando. Yo también te Yo sumo... alquilo en Chacarita, perdón, Sí, dale. arranqué alquilando 600 lucas hace un año atrás. Habían bajado bastante con la ley de alquileres que la sacó este gobierno, bajaron bastante y ahí pude alquilar. Y tengo aumentos semestrales. El último aumento fue un 13%. Sí, También nunca perdón, no pensaste 750 en comprar. estoy pagando un año y medio después. ¿No pensaste en comprar? Estoy Te vendo crédito de Banco Ciudad. Estoy, Mirá cómo tiró el chivo. Mirá. Mirá cómo metió el chivo. Escuchá, Mirá cómo pará, metió el me chivo. interesa, Capitalismo, Me papá. interesa porque ahora volvió el crédito. Cuando se tiene que activar el capitalismo, además, eso es lo que también pasaba acá, fíjate. No, igual ahora vuelvo sobre el otro. Que perdón. Argentina, Me reí un rato. Argentina era el país del revés. Porque vos acá en Argentina antes tenías financiación para comprarte un par de zapatillas, 12 cuotas sin interés para comprarte un par de zapatillas. Sí. Y si ibas a comprar un departamento lo tenías que comprar de contado. Cash, taca. Eso se llama economía bimonetaria. igual. Distinto al resto del mundo, que en el resto del mundo vos las zapatillas te las comprás de contado y accedes a la vivienda con crédito hipotecario, ¿no? es verdad. Que eso es lo que se está tratando de que vuelva a la Argentina. Bueno, ahí había una timba también en esto, no sé si vas a coincidir, Delphi, por lo menos en el último trayecto del gobierno anterior, cuando teníamos una tasa de interés del 130%, era imposible, ¿no?, tener crédito. No, igualmente ahora tenés tasas mucho más altas. Ojo acá porque la tasa real es la que te afecta, ¿no? Entonces vos tenías una tasa de 120 que si bien era alta nominalmente, la verdad que con la infla corriendo más o menos igual, te la comía. Entonces, sobre todo las pequeñas y medianas empresas estaban tomando mucho más crédito. Ahora, eso en los primeros meses... Digo, nosotros tuvimos una depresión muy importante en los primeros 6 meses de Milei, luego se empezó un cierto acomodamiento de apreciación cambiaria que hizo la famosa B corta en algunos sectores, heterogéneo, desigual, a mi entender, esta recuperación económica, pero ahora estamos en un momento donde la tasa está 35, 40, 45% muy por arriba, y para las pequeñas y medianas empresas esto es un desastre, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando antes... ¿Pero en cuánto estaba hace un año y medio atrás? No, pero estaba nominal, estaba tan alta. Porque tenía la inflación corriendo, claro, no importaba. Lo que te importa es la real. Pero ahí ¿sí? es cuando Entonces, haces pelota tenés... a la gente, digamos, con la inflación volando. Digo, en ningún país del mundo tenés tasas de 100 y importante pico es y la inflación de 100 y pico, por favor, digo, o sea, no normalicemos eso, lo anterior. Una cosa es no normalizarlo, pero yo estoy explicando que hoy el efecto de la tasa real del acceso al crédito va a ser un problema, porque tenemos una mora que empieza a crecer y que la tasa le está quedando muy por arriba a la gente de lo que es la inflación. O sea, todavía tenés un desacople cuando además no tenés actividad y hay una caída de las industrias, del financiamiento, y a las pymes les está pegando el aumento de la electricidad, el aumento de los servicios, la caída del consumo y las tasas reales positivas. Entonces, la desindustrialización del país es muy fuerte. Y lo que vemos que se acomodan algunas economías y algunas familias son las que no se dedican a la producción y el empleo. Y si hablas con los pequeños productores, también la están pasando mal. Entonces, en realidad este es un modelo económico que beneficia muy poco a las grandes mayorías. El bienestar que vemos de te bajó la infla al 1,6, el dólar está estable. Primero, que yo creo que es un boomerang, porque esto es un modelo de carry trade y cuando vuelve estilo tsunami. Pero si supusiéramos que no, la realidad es que como no hay producción, no hay empleo, nadie habla de producción y empleo, la realidad es que va a afectar, no va a mejorar las condiciones materiales de manera estable hacia el futuro, porque no hay una mirada de desarrollo. Entonces, de nuevo, coincido, no hay que ser de izquierda ni de derecha para mirar los datos, pero cuando ves que aumenta la capacidad instalada ociosa, que te están cerrando las pymes, que cierra Alpargatas en Corrientes, que te cierra Nissan, que se te van las empresas, me parece que es un problema de producción. Pará, que se anunciaron 2.000 millones de dólares de inversión de los 7, 8 bancos más importantes del mundo en Vaca Muerta, eso también hay que decirlo, digamos. Y también se están moviendo... Petróleo y gas. ¿Fuiste a Neuquén? En Neuquén hay gente durmiendo en la calle, algo que no habíamos visto nunca. Los gobernadores de la zona patagónica están diciendo que las grandes empresas no cumplen el compre provincial, que era lo que le permitía sostener el empleo privado en sus provincias. No necesariamente de rama. Y a todo esto, a pesar de esas grandes inversiones y que la explotación de petróleo y gas es récord en la Argentina, que es algo positivo, en la semana de frío que tuvimos tuvieron que importar un buque de gas natural licuado porque no estaban hechas las conexiones de obra pública. Esa obra pública que decimos que está bueno que la sacaron, hizo que tuviera que importar un buque entero. Delfina, entonces, la el desinversión. modelo de desindustrialización no sirve para nada.
Un buque más no le hace una mancha, ¿no? La de todos los buques que desinversión. tuvimos. Bueno, entonces cuando es una cosa así, otro lado sí, No, otro lado pero no. digo, De nuevo, hay doble no, vara Es acá, como una che. crítica cuando ya se Bueno, venía. vamos con la con doble vara, tendencia. A mí me parece que la desinversión, no solo en obra pública, sino también en todo lo que tiene que ver con respecto al sistema de energía y demás en la Argentina, viene de hace rato. Pero Vos no hizo, sabés muy bien, este gobierno no hizo nada para vos sabés- revertirlo, no vos- continuó el gasoducto No, Néstor este Kirchner. gobierno sabe lo que está tratando de hacer, de acomodar las tarifas, porque justamente esas tarifas que no llegaban a cubrir el costo de lo que es la generación de energía, eran financiadas ese resto con emisión monetaria. E insisto, si vos le preguntás a todos los argentinos cuál es el problema económico, el mayor de todas las últimas décadas, todos los argentinos te van a responder lo mismo y te van a decir que es la inflación. Y este gobierno está resolviendo la cuestión de la inflación, lo cual es el gran activo que tiene. Entonces, a mí lo que a veces no entiendo es cómo no pueden empezar a decir, a tener propuestas, pero que sea manteniendo lo que el gobierno está haciendo bien, que es bajar la inflación y es tener equilibrio fiscal. Eso es sano. Más allá de que vos puedas ser estatista, y yo, por ejemplo, vos tendrás mercadofobia, yo tengo estadofobia, por ejemplo. No tengo mercadofobia, soy economista, laburo para un banco público que hace gestión comercial Bueno, y competimos está con los bien, bancos pero privados vos y es de excelencia. ves al- Hace vos 6 ves años al que Estado. laburo. Después déjame la No veo, tarjetita. Vos no veo el claro, ahí producto. así podés tramitar. Sí, boludo. Es un No hay win-win. Ahora que te tiró incompatibilidad. el guiño, Tienen más te tasa vale que te haga una subsidiada. Hace tasa 6 diferencial. años no tenemos tasa subsidiada. Bueno. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, te imaginarás que el gobierno del PRO no subsidia la tasa. Compite el Banco Ciudad, compite Bueno, por su cartera. Somos perfecto. uno de los primeros 10 bancos del país. Me alegro muchísimo entonces. Pero digo, a ver, acá de nuevo, no tenemos que renegar de los números y los datos que está bien. Antes estábamos hablando fuera del aire, vos me dijiste que has tenido la suerte de estar en otros países y vivir en otros países. Y verás que a los países que le va bien, son países que tratan de tener las cuentas públicas en orden, que no tienen la inflación que teníamos y que la manera de generar empleo y producción, que es de lo que acabás de hablar, Sí. ya sabés que para eso se necesita inversión y capital. O sea, el cantito peronista de Combatiendo Capital no va acá, ¿no? Te hago una consulta. Entonces, Mi libro se llama Conduciendo al Capital. conduciendo, es que fíjate, Es buenísimo, es chicos, que ellos después se no te lo sienten como traje. que están en Son una, conductores. ¿viste? Con una carreta y el caballo del sector privado y ellos de la gran carreta estatal Me encanta. arriando Me encanta. al ¿Podemos caballo. hacer el Pero meme? ¿sabés? Me encanta. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Ya no está el caballo, porque lo hicieron tan pelota al caballo con los Pero que impuestos no. que ahora tenés un perrito salchicha tirando la carreta No, estatal. ¿Me entendés? Pero miralo a Marquitos Galperín, no le hubiese gustado que le digas perro salchicha, pobre Marquitos todos los Galperín. datos que vos diste de pobreza, baja de pobreza, baja la inflación, baja riesgo país, ¿se lo adjudicás a este achicamiento del Estado, a esto de sacar empleados públicos y parar la obra pública? No, Por pero favor, correlation is not causation. Pero no digamos no, tonterías. Mirá, justamente iba este punto creo que es interesante. Hay un mito que dice que más gasto público, más Estado, un Estado igual, o sea, más gasto público, un Estado más fuerte. Mentira, en Argentina tenía un Estado gigante. No, bueno, pero y aplica, que por ejemplo, a Noruega, que es débil, a los que es débil escandinavos. a la vez, sí, como dijo Milton Friedman, hagamos lo que los países ricos hicieron para hacerse ricos, no las boludeces que hacen ahora que ya son ricos. Eso es bien distinto y eso aplica a los países nórdicos. Ese es un punto. Segundo punto. Hubo un gesto de sorpresa. No, segundo, no, pero lo que te estoy diciendo, Estado grande no Sí. es sinónimo de Estado fuerte. De hecho, el Estado argentino es un Estado grande y débil. ¿Por qué? Porque vos te revienta impuestos, pero sin embargo, la educación no era de calidad, la salud no era de calidad, la infraestructura estaba hecha pelota y de la inseguridad ni te cuento. Antes mencionaste, sí, soy rosarino y te comento que teníamos un ministro Sí. que se llamaba Aníbal Fernández, que vino a mi ciudad y que dijo a la guerra la ganaron los narcos en Rosario. Sí. Te comento que el año pasado, ¿sabes cuánto disminuyeron los homicidios en Rosario? 70%. Para, y Patricia Alberto, Bullrich de ministra y Puyaro, que creo que también en ese sentido está haciendo una buena tarea en materia de inseguridad. Puyaro, gobernador de la Sí, provincia, sí, ¿no? Se lo reflejó en las elecciones. Alberto está Yo, todavía ¿sabés? tratando de ganarle la batalla en la A veces inflación, como dijo. pongo este ejemplo para que se entienda el rol que yo creo que tendría que tener el Estado. Mm. Los autos antiguos, ¿viste los autos, los que vos manejás? Sí. Los autos antiguos antes gastaban mucho, eran inseguros y andaban más lento. Sí. Los autos de ahora son más seguros, gastan menos y andan más rápido. Es esa transición la que hay que hacer con el Estado. Que gaste menos, que ande más rápido, las cuestiones burocráticas, basta de trabas de regulaciones, y que además te dé seguridad, porque el Estado argentino estaba sobrepresente donde no tendría que estar, es decir, donde tendría que estar ausente, que es en la economía,
y ausente donde sí tenía que estar presente, que era en la inseguridad. Con esto que estás diciendo, me gustaría trasladarle a Delphi, si quizás me decís, no te voy a responder eso, pero quizás tuviste la charla con tu viejo, que era candidato a vice de Sergio, Sí. En su momento, con todo el plan platita y lo que estaba pasando con los fondos, ¿no le dijiste, che, pa, decile a Sergio que por ahí no es esa? Claro, porque vos encima Porque vos sabés, vos digo. sabés de economía. Entonces, digo, no es El esa, plan pa. platita, ojo que este gobierno Sí. también No, pero dice que va pará, a pero tener un está plan bien. platita Si querés, cada después octubre. tiramos este plan platita. Pero a mí me interesa saber si vos. Ojo, ¿Cómo, porque la quiero ver ahora. cómo lo veías vos, ese último No, plan? mira, Entendiendo que estaba tu nosotros- viejo yendo te voy ahí a- también. Te voy a ser sincero, nosotros vimos el año 2023 con mucha preocupación económica. En Ujú. términos macro, tuvimos un año en donde el acuerdo con el FMI nos empezaba también a estrangular y teníamos una... Que eran las famosas filminas que había doblado Alberto. No me acuerdo. Que no se veían los triangulitos. Tuvimos una sequía que a diferencia, ¿viste? Yo les dije recién, ¿no? Sí. Que el agro liquidó algo récord que no se veía desde el 2022. Bueno, la sequía del 2023 era muy grande y nadie nos prestaba dólares, Sí, claro. ¿no? Entonces la Argentina tenía ese gran problema e insisto, y un escenario económico en donde vos teníamos un gobierno Bueno, sí, el débil. fondo, ¿no? El fondo les había desembolsado Bueno, un pero par ya estaba reestructurado y no Sí. teníamos otra ventana. Sí. Y no, recuerden que el gobierno del Frente de Todos no el CAF, aceptó. Qatar, creo también. Sí, pero O no algunos aceptó ahí. nuevos desembolsos, ¿no? Entonces teníamos un serio problema que se intenta acomodar después de la PASO, pero en el cual nos hizo que se adelantaran mucho las importaciones, que habría sobrestock. Problemas que además lo seguimos viendo en la economía de hoy, ¿no? El sector de todo lo que tiene que ver con la industria de fertilizantes, del agro, tiene, ¿no? El quilombo de los globos y grandes empresas que se apalancaron mal antes y después no vieron la transición. Bueno, hubo muchos conflictos. Lo que pasa es que nosotros priorizamos, en un momento en donde nos iba corriendo la inflación, cuidar los sectores más vulnerables. Eso se hizo con la famosa devaluación compensada, con intentar recomponer el IVA, etcétera, etcétera. Esto yo creo que acá el problema es O sea más que no le allá- dijiste a, Pero- no le dijiste pero a no, Don Rossi, no. che, pa, decile a Sergio que afloje un poquito Pero- con No, esto. porque nosotros después- teníamos la obligación de después intentar ellos iban a tener el contener- poder para después tratar Nosotros de solucionarlo, teníamos ¿viste? la obligación de intentar aminorar y disminuir el efecto que estaba teniendo una inflación que tenía para nosotros claramente su origen cambiario en las brechas cambiarias y en la corrida que teníamos sobre el dólar. Teníamos que contener ese efecto sobre las clases populares. Hicimos eso. Vos me decís, fue contraproducente, no te llegó. Bueno, la verdad que por 2,5 puntos no ganamos las elecciones, ¿no? Sí. Muy por encima de los votos originales de Javier Milei. Sí. Entonces, el pueblo argentino entendía eso. Teníamos el compromiso de reorganizar la macroeconomía. Eso estaba dentro de nuestros planes, lo veníamos hablando, pero la prioridad del gobierno del Frente de Todos, y sobre todo de la campaña de Sergio Massa, y lo que intentamos ahora desde el Partido Justicialista recomponer, es cómo vamos a hacer para crecer, para producir. Una preocupación que este gobierno no tiene. Pero, Una ¿pero qué? preocupación- Gobernaron hace tantos años. Pero No Delfina, gobernamos hace escúchame. tantos años, gobernó Macri también, y la No. mitad de los funcionarios que están hoy con Milei. No, pero- Y tomaron la deuda. Pero, Vamos a ser no, sinceros, pero, no mirá, gobernamos vos sabés lo que tanto. hacen. Además, siempre se la pasan hablando de Macri y del FMI. Y sí, me ¿por qué vino sorprende el que. FMI? Pero, ¿cómo vas a hablar cómo siendo peronista va a hablar del FMI? ¿Sabes cuándo fue el primer acuerdo que hace Argentina con el FMI? En el 1958. De ahí a la fecha. Hicimos 28 acuerdos con el FMI. ¿Sabes cuál es el ¿Sabés partido que que más acuerdos hizo con el FMI? No, el primero. El peronismo. El peronismo de El Menem. peronismo fue el ¿sabés partido que qué más acuerdos ¿sabés hizo con qué el FMI? pasaba Para que la con gente el se peronismo entera, en el ¿no? 58? Y Estaba este prácticamente comiendo igual que banana acá. mientras tanto, mirá. Estaba Gorila proscripto. morir. Estaba proscripto el peronismo para que la Argentina pudiese entrar al Fondo Monetario Internacional y tomar sus primeros acuerdos. La Argentina del peronismo no quería eso y buscaba otras alternativas para el desarrollo. Fue con el peronismo y con Perón proscripto y exiliado. Ahora parece algo similar. La tenés a Cristina proscripta en San José 111 y bueno, y podés avanzar con tu acuerdo. Bueno, está bien. Está bien. Además, Sí. porque por supuesto, estoy totalmente, creo que no es saludable para ningún país tener Sí. una Corte Suprema de Justicia de 3 miembros que arbitrariamente toman estas decisiones
en vez de tener una discusión en el Senado que pueda nombrar a los jueces, porque todos queremos ser Dinamarca, pero no nos bancamos las reglas de la democracia. Antes estuviste hablando del gobierno encabezado por Cristina, Alberto y Massa, de que no se preocuparon por la inflación, porque la inflación se les evocó. Bueno, pero fue el resultado. No dije eso. Y se preocuparon por los vulnerables. Eso sí lo dijiste, ¿no? De los vulnerables. Y mirá, cuando Milei asume expliqué. una pobreza del 53%. Que ahora la generó salió el él dato con la de devaluación Ditela, de diciembre. Ahora salió el dato de Ditela del 31%. 38. Bueno, No, 31,7 se actualizó ayer. 31%, digo. Muy bien, entonces, esa se llama inflación, ahí esa no se llama tiene pobreza por ingresos, lo sabemos pero muy no tiene bien. nada Sí. que ¿Qué tiene decir. que ver eso? Porque sí tiene que ver, porque la verdad que, por ejemplo, si uno mira el efecto que tiene la inflación sobre los jubilados y jubiladas al haberle sacado los medicamentos pagos, es de 400% de inflación interanual en vez de 200%. Entonces, la realidad es que cuando retiras al Estado de políticas públicas a los sectores más vulnerables, la gente la pasa mal. Y si vos hoy nosotros tenemos una olla popular en pleno centro porteño, van a comer más de 200 personas todos los martes y la gente elige venir a la olla popular para comprarse un medicamento, para pagar una habitación de hotel. Ok. Los pibes y pibas que vienen del conurbano a comer a las ollas y a revolver la basura No, son parece- enormes. parece que Entonces, antes no había pobres hay en política de Argentina. Pero Pero no hay a no, nosotros, a los ¿sabes lo que comedores. ¿Es acá el pasa? comedor? Perdón, ¿es acá el comedor? Esa cosa. Sí, en la Ciudad de esto Buenos En Ciudad de estar Buenos todo el Aires. ¿Y tiempo- todos los que van de la Ciudad de Buenos Aires son de la Ciudad de Buenos Aires? Tenemos un sector mayoritario que vive en los inquilinatos y en los hoteles alojamientos de Montserrat. Ajá. Y después tenemos sectores que a veces ¿No vienen se del Conurba desplazan. a comer? Pues si yo me pasó lo conté acá una vez, me pasó. ¿Te molesta? No, entiendo la pregunta. justamente. Parece que te molesta. No, al contrario. De hecho, el otro día le hice una nota al Pitu. Te pongo en contexto porque Sí, no me van a sí, clipear me como le parece. molesta que venga. No, vino el Pero te Pitu. molesta. Vino el Y Pitu estás comiendo la Salvatierra. banana y me diste el pie. Le comen la comida a los de Capital. Déjame los explicar. pobres de Los Kichilov. pobres comen la Los basura, pobres de pero Kichilov por le comen la favor. comida a los pobres de Jorge Mas. Déjame explicar. El otro día vino el Pitu Salvatierra y habló justamente de esto, de que los comedores en la Ciudad de Buenos Aires funcionan bien, a diferencia de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, donde no funcionan bien, o donde no están las alimentaciones adecuadas, donde está un arco político que era el que antes manejaba. Sí. Mira, yo el- le voy a decir esto al compañero que le gusta el Al individualismo. compañero. Es buena Te va play. tratando siempre de. A Qué vos buena con el tema play. del crédito, a mí como compañero, esa Te cosa. va- Ahí los tentáculos. Ese ahí besito como- que tiene el peronismo, que te quiere, ¿viste? sí, Como, sí. Todos vení, somos peronistas. compañero, te vamos a transformar. Van con los Escuchá. players, van con los players. Escuchá, Van con los players. el comedor nuestro, es mi organización política, se llama Buenos Aires 3D, no recibe un mango de nadie. Bien. Ni de la nación, ni de la provincia, ni de la ciudad. Me alegro que Lo sea... ponemos de los bolsillos de cada uno de la gente que colabora con una olla, hacemos locro, vendimos locro ahora para poder mantenerlo y hay mucho de eso. Eso quiere decir que yo creo que alcanza, como dice el libro, porque lo leo a Venegas Lynch, su librito sobre las distorsiones en la rentabilidad del capital por la ayuda directa y todo eso, me parece una barbazada ideológica que intenta artilugios económicos cuando no tienen nada que ver. Yo sí creo que el Estado tiene que estar presente, tiene que ser solidario, tiene que El Estado redistribuir. presente es sacarle a otro. No, Ojo no, que no, de no, algún por- lado no, tenés que por sacar favor, la plata. por favor. Basta, cortémosla El con Estado esto, presente cortémosla quiere decir a- el esta Estado que frase usan redistribuye. ustedes. Sí, bueno, Yo estoy redistribuir. a favor de Sacarle a uno redistribuir. para darle a otro. Imagínate ¿Qué que lo redistribuir? defendía el Che Guevara, ¿cómo ¿Qué? no voy a estar a favor de redistribuir? ¿Qué redistribuir? Pará, Y ahí bueno, tenés- por favor. es justamente redistribuir estoy a es decirle, favor. vamos a sacarle Tomás para darle al Estoy- negro Almeida. Pero Bueno, sí, eso la es lo verdad que creo que hay que darle un crédito barato. sí, Creo que boludo, hay ahí que sí darle me un gusta. crédito barato Claro. asociado. Ahí Hay te que gusta. recuperar Sí, el negro, ahí procrear te porque gusta este señor te no es dan. El tema va a propietario. ser que Sí. te quieran sacar a vos para No, darle a otro. no me saquen a bueno, mí, boludo. ahí, bueno, ahí Sáquenle está el a ¿Sos tema. Tomás. propietario? ¿Sos propietario? Tengo, sí. ¿Sos No propietario de tu cuentes, casa? negro, que De van por familia. vos Ah, después. de Sí, familia, de pero no familia. te pudiste comprar una No, casa vos no, solo. me Si hizo- no, si no tuvieses plata vos solo, ¿no creías que el Estado te tendría que dar un crédito barato para comprarte una casa? El No. Estado, claro. No creo que le. No, pero ¿No le- crees lo- que el lo puede Estado hacer el debería privado. llegar? Ojo que cuando vuelva a procrear no te quiero ver en la le- zona. le- Te voy a buscar, ¿eh? Le preguntás a la persona incorrecta porque. Pero me obligás, Te voy a me buscar. obligás a responder. A mí, el presidente que estuvo en el gobierno anterior me dejó sin ingresos durante toda la pandemia y lo único que me ofrecía era planes sociales.
Y yo ¿Y dije, no lo aceptaste? No. Muy bien, porque No. esto es propietario, me parece No, bárbaro. no, Si no lo sos acepté propietario, por- yo no lo tampoco ace- lo hubiese aceptado. no lo acepté, no, tuve que romper el chanchito de mis propios ahorros Y y, está no bien. lo acepté porque no me parece correcto recibir plata ajena que no me es mía. No la generé Además, yo con mi porque si no, Delfina, vos lo estás también planteando, vos lo creo. estás planteando como que el Estado tiene plata. No, perdóname, el Estado no tiene plata, el Estado se la saca a alguien. No, el Estado son los argentinos. No, El no, Estado el somos Estado nosotros no mismos, somos ¿sí? el Estado nosotros porque por algo tenemos que tener una constitución y poderes que limitan al Estado. Bueno, Entonces, ¿para qué pero vamos la a tener? anarquía, ¿Para pero qué está vamos a bien, la tener? anarquía anda Pero vos ¿para qué solito, vamos a yo querer quiero la tener? organización social. Si el Estado fuéramos nosotros mismos, ¿para qué tenemos que tener una constitución y otros poderes que limiten al creo Estado? en la ¿Por qué nos vamos a organización. querer limitar A mí el proteger caos de no nosotros me copa. mismos? Eso sos más parecido al Che Guevara con el anarquismo. Nada que ver. Ojo. No, nada que ver. Pará, hablando Yo de creo en la nada que ver. organización. Hablando del Che Guevara, acá había un superchat que decía algo del Che Guevara que nos mencionaba en la frase. A ver, ¿podemos poner un segundito el superchat? Pero acá está, Che ¿La Guevara. frase del amor? La revolución se hace con hombre, no con peluqueros y con amor. ¿Es así? Ahí está, homofóbico el Che Guevara, porque eso era lo que decía. ¿Que te dije o no te lo dije? ¿Es así o no? El Che Guevara decía, la revolución no necesita de peluqueros, el trabajo los hará hombre. Y Mirá, además, ahí tenés si la supieras- conciencia de Milei con el y Che ahí- Guevara, y ahí el si su- homofóbico. Escúchame, Pero y Milei ahí no si es supieras... Milei sí tiene coincidencia con el Che Guevara. Y ahí no, y además te comento que... Para mí no es homofóbico el presidente. Milei es Si homofóbico. si hubiera- Dijo ¿Dónde? en Davos, en su discurso de Davos, dijo que eran pedófilos. No, los gays. vamos a la Escuchame. economía porque si abrís esa puerta. Pero si lo dijo él, yo no lo dije. Pero no es homofóbico. Si sos- o sea, Después remontó el barrilete porque venía No, Biden, además, el del todo esto- Tesoro de Estados Unidos no sabía dónde meterse. Bueno, pará, volvamos. Mira, ahí tenés, esto es lo que te había comentado anteriormente Dale. de Rosada, de la Torcuato de Itela, donde está el plano que va mostrando la curva descendente, que queda en 31.7 en lo que es el primer semestre, Sí, fíjate enero que 25. el pico sí, cuando empieza a acelerarse, el punto rojo antes del diciembre. pico. Bueno, el pico es en diciembre. Sí. ¿Y eso? ¿Y cuándo asumió este gobierno? El 10 de diciembre. Sí. ¿Cuándo ganó las elecciones? Pero Ey, pará, ¿no hay escuchame, rezago en las ey, medidas? Te dieron es como que O sea, el auto estaba todo chocado, hecho pelota, se le caía el paragolpe, todo. Te di la llave y te dicen, Hechos. Tomás, tenés el auto hecho mierda. Y sí. Hechos, no Claro, palabras. dejate de Se joder. te para en 3 kilómetros. Claro. Pará. Y después lo otro que Pero la mencionaste. campaña la Sí. hizo este señor diciendo que los pesos eran excrementos. Llevó Pará, la pero inflación. pará. Bueno, Pero ¿qué quería perdóname. que hiciera? Alberto le Una hizo una corrida corrida. cambiaria Alberto le hizo tremenda. una corrida a Macri, ¿o no? Pero Delphi, no me Pero vas a no. decir. ¿Cómo? Alberto no decía 60 pesos está bien, muchachos, estaba Delphi. 40, 60 está bien. Al contrario. No me vas a al decir, no me vas a contrario, se la decir que estabilizó Milei Alberto. irresponsable apenas se sentó en el sillón de Rivadavia 10 días después ese pico. Es que es la devaluación de Alberto, chicos, por favor, reconózcanle. Salió Es la del- devaluación de Pero Alberto. unificó el perdóname. tipo de cambio y se Pero sale la devaluación. Cuando se había lo un quieren do- reconocer, no se pero, lo reconocen. Delfina, Y cuando escúchame, se- había un 200% de brecha. Si vos querías ir a comprar dólar oficial, ¿lo conseguía o no? No, no lo conseguía. No Entonces conseguían digo, las ese- grandes empresas no, para no lo conseguía, elementos Delfina, indispensables. Delfina, no lo Porque no conseguías, había esto y que por decían eso antes que no hay. lo conseguía y por eso había un dólar escasez. paralelo, No había. Delfina, porque justamente no podías conseguir ese dólar que el gobierno decía que estaba. ¿Pero qué a- te a no parece sé mal el cuánto. dólar paralelo que eran privados acordando No, entre ellos? no, justamente ¿Te parece bien ese es el el- dólar ese financiero? es el dólar Porque cuando el mercado real. dice una cosa te gusta, No, cuando no dice no te cuando gusta. vos No intervenís, entiendo. cuando y si vos ahora tenías un acaba de cepo del intervenir el Banco 200%. Central, compró 400 millones de dólares el Banco Central Sí. en esta 2 Cuando semanas. no compra- te gusta. Está A bien. vos compra es el porque que no no te compra. gusta lo Cuando del compra Estado. porque compra. Pero eso está bien, pará, acá me voy a vos poner sos del el que lado, no te del lado de Central- Delphi de la vida. Decir, está bien Escuchame, que compre dólares el Banco Estado. Central, Sí. vos sabés que no tenía reservas, tiene que ensanchar sus reservas, que además sabrás ¿por qué que no- si por qué las esperó reservas del ahora? Banco Central mejoran, Sí. perdón, si las reservas del Banco Central mejoran, eso también ayuda a la baja del riesgo país, que es lo que después necesitas ¿Viste? para poder tomar Necesitas crédito. un Estado. Conclusión, necesitamos un Estado y un Yo no Banco sé cómo Central hacés para, con reservas. Yo no sé cómo hacés para todo lo que Hermoso. digo. En todo, según vos, todo lo mío termina en Estado. Y yo soy lo más contrario al Estado. O sea, quiero un Estado así de Tengo chico. una pregunta para Porque incomodar no a puedes Nachito. salir de esa contradicción. Tengo porque una no pregunta. existe la organización del capitalismo sin el Estado. Pero- el pero Estado es una perdóname. construcción del sistema capitalista. Pero perdóname. Hasta yo termino defendiendo el capitalismo ¿Hay cuando pochoclo? defiendo el Estado. Tengo pero una- Esta es la escuchame, realidad. pero lo que pasa es que vos ves al Estado como un generador de riqueza y como un miembro activo en la economía, y yo no. Yo creo que el Estado lo que tiene que hacer es ponerte reglas de juego, respetar la seguridad buenísimo, jurídica, no lo hace Milei tener un eso. Estado chiquito, ¿para qué? Y chiquito que puede ser fuerte. ¿Fuerte en qué? En materia de seguridad, Sí. en materia de defensa. Y después chiquito, ¿para qué? Para que tengas poco impuesto y así los emprendedores, los empresarios, que son los que saben cómo generar riqueza, no el Estado, puedan
crear riqueza, generar puestos de trabajo. Insisto, la riqueza no se imprime como hicieron con Planes Platita. ¿Querés incomodarlo? Sí, tengo una pregunta para Yo incomodar a después le incomodo a Nachito. Delphi. Tengo una pregunta para incomodar. Nachito, vos sos, acabás de definirte como estadofóbico. Sí. ¿Sí? En una economía de un país, vamos a ponerle que la economía de un país es un 100%, ¿cuánto es el porcentaje que tendría que tener la economía de un país de privado y cuánto tendría Ese que no estar es de incómodo. Estado? Ese no es incómodo, Sí, re porque fácil. él es estadofóbico. No, por ejemplo. ¿Qué porcentaje a mí a tendría que veces- un país tener No, de Estado? Ya pero pido te el doy un bar. ejemplo. Ya no me hizo la pregunta y ya pedí el bar. O sea, Pero, no, ey, o sea, te voy a decir Él es 5%, estadofóbico, le tengo que hacer admitir que ¿Querés que tiene re una porción de fácil la Estado. pregunta. Bueno, Cualquiera pidió el si bar. me dejás que responda. Sí, responde más fácil. Voy a ir un poco a los datos. El gasto público como porcentaje del PIB, que se utiliza mucho eso del PBI, en el mayor momento del kirchnerismo llegó al 47%. El gobierno de Milei muchas veces habla de que él quiere bajar ese gasto público como porcentaje del PBI al 20%. A mí me parece que el 20 o el 15 son números mucho más razonables. Lo que pasa es que cuando vos al Estado lo ves como un jugador, como un player, que tiene que hacer Estado empresario y muchas otras funciones, y después viste todos los curros que se crean para meter clientelismo político y todo este tema, y ñoqui, etcétera. Claro, ahí el Estado te empieza a demandar más guita. ¿Por qué? Porque necesita más guita para poder operar. Con trabajo totalmente improductivo, dicho sea de paso, ¿no? ¿Puedo responder yo? Dale. Pero no te preguntaron a vos, pero hacer otra Está pregunta bien, es... está bien. Es una pregunta direccionada, Está bien, pero la otra persona No, puede no, participar. Está bien, Está está bien. bien. Ahora sacamos los jamoncitos, una picadita. Ya. Solamente quiero decir que el pico en el gasto público en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se llega cuando se tiene que hacer cargo de la gran estafa que fueron las AFJP, porque la gran mayoría de los jubilados y jubiladas habían hecho aportes a empresas de seguro privadas y no podían cobrar nada y los habían Sí. estafado. Entonces, lo que hizo el Estado fue recomponer en eso que ahora llaman la moratoria, que salió con mayoría en el Senado, con muchos Poneme eso. gobernadores. Entonces, hubo una recomposición y por eso se llamó reparación histórica para que la gente que había sido estafada cobre. Eso quiere decir que Cuando les el pregunta- método, déjame que termine, el método de reparto de jubilaciones y pensiones es el único. Este gráfico yo ya lo vi. Ya me lo van a poner, ya lo discutí, ya lo vi, ya me aburrió. Pero para bueno, que es falso el gráfico, no decís. no salió en pantalla, por eso Sí. lo tengo. ¿El gráfico decís que es falso? no, para no que es lo- falso, que lo vean es en pantalla los malintencionado en lo que quiere expresar, porque justamente Es lo un que- dato, no hay intención. sí, no, bueno, la forma de representar los gráficos Sí. tienen una intencionalidad comunicacional, porque aquí lo que te dice, ¿cuál es el porcentaje? Que el 100% en 2005 no había nadie con ¿Por qué moratoria. no había nadie? Porque los que quedaban, déjame terminar, los que habían sido estafados quedaban afuera del sistema. Sí. Obvio. Los es que por habían sido definición. estafados por sus empleadores, Por sus empleadores, porque no le hicieron los aportes. Perdóname. Está bien, sí. No, pero dejame hacer un punto con el tema de las FJP. Cuando les preguntaron a los que estaban en el régimen de FJP si se querían seguir, todos dijeron que sí. El 95% dijo que sí. Igual viejo. dijeron, no, vamos a estatizar. Entonces, fíjate, los que ahora no fue así, se dicen, no fue se así. dicen defender a los jubilados son los que metieron a 4 millones de tipos que no habían hecho bien los aportes, son los que justamente se cargaron el tema de las AFJP, son los que tampoco generaron empleo justamente para que pueda vivir el sistema de es así, reparto, no es y así. son los que metieron una de las inflaciones más altas No del es mundo así. que No es así. En mató a el los jubilados, 2015 o sea. llegó al 50% de participación en el salario en el producto, tenía mucho poder adquisitivo el salario, se generó niveles de empleo muy fuertes desde el 2003 al 2011, luego hubo un estancamiento en la economía producto de la crisis internacional y la decisión que se toma de recuperar las AFJP fue para garantizar un derecho constitucional que es el derecho a la vejez. Sí. Si no lo tuviéramos, eso caería en los hombros de los jóvenes profesionales, de los jóvenes trabajadores que se tendrían que hacer cargo de sus familias también con la plata. Quizás no se dan cuenta porque son todos varones en la mesa, no me parece casual, pero no somos nosotras las mujeres las que asumimos los trabajos de cuidado y muchas veces la manutención de esas personas y ahora mayores. está bien. Entonces, que el Estado Ojo cuando se haga empiezan a cargo. hablar de los trabajos que hacen las mujeres y que se victimizan. ¿Se molesta porque yo también? yo no las veo a ustedes queriendo ir a trabajar a las minas o quieren ir con un pico y una pala a trabajar a las Yo minas. trabajo en el sector financiero, o te si voy querés a ponerte decir a pensar. altamente ¿Y sabés qué? masculinizado. Fíjate después los que hablas de los pobres y la gente que duerme en la calle. Fíjate qué porcentaje son mujeres y qué porcentaje son hombres ahí, si es lo mismo ahí. Delphi. No, mirá la distribución del ingreso y míralo por deciles y género. El 80% del decil más pobre son mujeres. Datos.
¿sí? El Sí, por otra 80% cultura, del ¿no? decir más rico son hombres. Por otra Sí. cultura Dato. Porque también. están- No, ¿Y no es por qué los solamente. hombres? La pobreza ha sido feminizada y por eso los niños... Feminizada. ¿Y por qué? ¿Y por No, qué tenés pero- más hombres en las calles que mujeres? Pero porque Durmiendo. porque las mujeres tienen mayor capacidad de entrar a ciertos resortes que tiene aún el Estado, como el gobierno de Bueno, la ciudad de ¿ahí no Buenos están teniendo Aires. un beneficio por sobre los hombres o no? Ah, qué bonito. Pregunto. Igual hay un montón de mujeres que están, Pregunto, están ¿o durmiendo no? en la calle. Después le digo a las que vienen a la olla que te llamen. Poneme- A ver si pueden dormir en tu no casa. hace falta que me El llamen. ¿Tenés no pasa nada. solidaridad privada? ¿Qué haces vos en términos privados para ser solidario? Yo te conté la olla popular. ¿Vos qué haces? Yo trabajo ¿O no en te el importa? sector privado. ¿Cómo? Pero para. No te importa, No, porque no es que correr lo- con victimismo, no que eso es lo entiendo. que ustedes quieren hacer. Yo no A ver, corro con digo que victimismo. además ahora porque hicieron una olla solidario, digo, antes pusieron, ¿te acordás del impuesto solidario que es una contradicción en sí sí. mismo? Impuesto y del otro lado solidario. Bueno, Sí. No, no de lo solidario vemos. tiene muy poco. La No lo solidaridad es una acción voluntaria, no a punta de pistola como, Bueno, como pero hacían. lo que pasa es que... Pero Pero por eso te preguntaba cuál es tu acción voluntaria solidaria. mi acción es agarrar y trabajar en el sector privado y generar puestos de trabajo. Bueno, yo te genero puestos de trabajo, gestiono un banco que genera puestos de trabajo y que genera una de las mejores rentabilidades para el gobierno de la ciudad, pero además tenemos acciones solidarias y me parece que, y además estoy en la cooperadora de la escuela y además Sí. participo y creo que eso se trata de una comunidad que le importe el otro, en las acciones privadas y en las públicas. No es solo el Estado, comparto, lo que tenemos que fortalecer es esa comunidad donde todos y todas hacemos algo. Lo que pasa es que cuando se quiebra y se parece La- que el individualismo lo es todo, La la mejor- realidad es que hay mucha gente que queda muy sola, que queda muy aislada, que tiene serios problemas de depresión, de salud, de La inestabilidad. Y esto de que no importa y que solamente tenés que ser exitoso y ser Instagramer No, y lindo en Instagram, nadie dice nos eso. está llevando a una sociedad muy rota emocionalmente. Hablando de hasta eso, ahí como el Duki. Jonathan Pero está bien, dice, pero digo, ojalá fuera misil para perderme contigo, querida. Ya que estás hablando de eso. la mejor... Decirle que el misil está en mi placar. Jonathan, el misil está en su placar, así que... Yo creo que la mejor... Ahora entendí por qué lo dice. No, boludo, bueno. Claro. Igual es una causa que está ultra cerrada y eso fue Sí. todo, digo, no tiene nada que, no hay nada que Igual resista. estuvo bien el chamullo, ¿no? Ojalá está bien. fueras misil para perderme contigo, querida. Estuvo bien. Está bien. Bueno, Escuchá. medio menemista, me lo Bien imagino la- con bien la tono de respuesta. Menem. Bueno. Esto que Muy de siempre moda el menemismo, por hablan eso les mucho gustan de- las jubilaciones sin moratoria. Hablan mucho del No. tema de la solidaridad y demás. A mí me parece que la mejor manera de sacar gente de la pobreza es generando puestos de trabajo. Yo coincido. Y sabes lo que tienen que hacer, Y y es sabes lo lo que que ha tienen que hecho el hacer, peronismo. como hicieron tantos años, dejar de demonizar a los empresarios como lo hicieron tantos años. Uy, yo le creo que a los Porque empresarios les esos- fue re bien con nosotros. Al banco, no Está- saben lo está bien que le sintiendo fue. allá, ¿Sabés a ¿eh? quiénes les fue mejor? Sobre todo a los que cerraron la Argentina al mundo, a los textiles que cerraron la Argentina al mundo y que nos vendían una prenda 5 veces más cara que en el resto del mundo. Eso seguro le fue bárbaro, que nos casaron en un zoológico a todos los consumidores. A eso seguro le fue bárbaro. A los que transaron con el Estado, los que querían competir, a eso no le fue bien, porque el Estado le pisaba la cabeza. A los empresarios, que eran los que transaban con el Estado para hacer negocios y para cerrar la Argentina al mundo y para que no entren las cosas afuera, mejor precio y mejor calidad, a eso sí le fue bárbaro. Ahora la cosa tiene que cambiar. Me gusta. Ahora la empresa tiene que competir. Y yo Yo quiero lo hacer que un veo, las punto empresas acá. están cerrando, no Yo- compitiendo Yo igual. quiero hacer un punto que creo que sí es Cerrar no es fundamental competir. acá. Es fundamental que antes de abrir la economía de par en par, se hagan las reformas estructurales, impositivas y demás para bajar los costos laborales y Laborales, demás. claro. Porque esa es la manera de que nuestras empresas puedan competir con las de afuera. Las que son buenas van a sobrevivir. Las otras que nunca tendrían que haber estado Sí. y que subsistieron choreándonos a todos los consumidores, esas van a desaparecer y no me parece mal. No, los que vamos a desaparecer somos los trabajadores y trabajadoras, porque la idea esta de regular todo al máximo para competir sin saber a qué, con quién, cuando Estados Unidos está cerrando, poniendo aranceles y protegiendo a sus propios trabajadores, nos lleva al vacío, porque el mundo no está para responder a este nivel de libertarismo estúpido, está para hacer asociaciones comerciales, Lo estúpido es pagar la estratégicas. ropa 5 veces más cara, Delfina, eso es lo estúpido. Yo, mirá, si nosotros vos ponés un tuvimos- arancel del tuvimos 100% medidas- a este uso, vos tenés No es por automáticamente arancel. 3 Yo pérdidas de pero bienestar. te puedo decir lo que Pago el pienso. doble por el mismo producto, tengo menos dinero disponible para consumir otros productos y toda la otra empresa a la que yo le dejo comprar porque tengo menos dinero disponible. Y esas son 3 pérdidas de bienestar que se dan Sí, al toque hermoso. cuando Yo ponemos el arancel. la verdad que
estaría bueno que mientras tanto dejen laburar a los feriantes de la Salada, porque eso bajaba el precio, ¿no? Entonces, también está bueno que el gobierno no combata a los trabajadores que daban una alternativa de precios y de insumos para eso, además cuando lo hizo arbitrariamente por un pedido de Estados Unidos, ¿no? Los feriantes bajaban el precio de los productos de la indumentaria que dice el señor. Pero sí, durante el gobierno anterior los feriantes seguían y vivían quejándose de los precios, no, que los empresarios tenían que bajar los precios. No, miren, ¿había inflación? No hagamos demagogia. Es cierto, vamos a ser un poquito serios, es cierto que cuando uno quiere tener un proyecto de desarrollo y conseguir lo que se consiguió, que por primera vez en la historia Catamarca tuviese más empleo privado que público, gracias al impulso de la industria de la indumentaria y textil que se produce, es cierto que hay que compensar ciertos desajustes. Ahora, estaría bueno que nos pongamos de acuerdo cuáles son los sectores que sí necesitamos para generar trabajo, porque si no, la desregulación total nos lleva a que seamos Zimbabue, a que seamos Perú, en donde te digan, ay, sí, tenés trabajo. ¿Cuánto ganas? 2.50 pesos. Bueno, la verdad es que ese es el problema cuando simplificamos el problema del desarrollo económico. ¿Llegó Milei? O sea, no entiendo. Antes de Milei, ¿los trabajadores le iba bien? ¿Estás diciendo vos? A mí me parece que a los trabajadores sí, porque uno cuando mira la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, a pesar de la alta inflación, la realidad es que vienen perdiendo mucho más desde la época de Milei, sobre todo los trabajadores del sector público, pero también los del sector privado. Tiremos la teoría económica por la basura. Hay algo de los salarios real que no es solamente en términos, cuando uno incorpora la inflación, es decir, incorporando la inflación que pasó altísima del gobierno del Frente de Todos y la actual, igualmente perdieron poder adquisitivo los salarios en promedio, ¿no? Y las paritarias están viajando muy por debajo de la inflación. Esa es la realidad que es insoslayable. Y a mí me parece que es cierto que tiene todavía apoyo este gobierno, es una lástima que no se dé cuenta. Si le estaba yendo bien a los trabajadores, ¿por qué ganó Milei? No entiendo. Nos faltó 3 puntos para ganar. No, yo no después le sacó 12 victoria. Puntos, perdóname. 3 puntos no ganamos en primera vuelta. ¿Cuánto le sacó en el balotaje? Ahí sí, ahí se puso. 12 puntos de diferencia. Bueno, buenísimo. Miren, la gracia de este país es para liberar la Delphi. Lo único que quiero terminar diciendo es que en este país muchas veces es más fácil ganar elecciones que gobernar. Acá la clave está en si esto puede ser sustentable, y a mí me gustaría que más allá de las diferencias, permitiese este gobierno un debate más sensato sobre lo que quiere la población. Si el Congreso de Diputados, si el Senado pidió en reiteradas ocasiones recomposición salarial para los jubilados y jubiladas, pidió el cumple de la moratoria, me parece que un respeto a las instituciones es no dar esos vetos, es compensar en todo caso el gasto fiscal con mayores ingresos, que revise los ingresos que necesita de sectores privilegiados y que con eso compense las necesidades del pueblo argentino. Reventando de impuestos al sector productivo, básicamente. Esos son mayores ingresos del Estado. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué es no, lo podés bajar en el carry trade, fíjate. ¿Qué es más representativo de la gente? ¿Los senadores o el presidente que eligen? No, bueno, tenés un problema, no te estaría gustando la democracia representativa con esa pregunta. Me gusta y suscríbanse. No, te estoy preguntando en serio, ¿qué es más representativo, los senadores o el presidente que marca el rumbo del país? Todo tiene las reglas constitucionales y el equilibrio hace que todo sea representativo e igualmente importante. Es mentira que el presidente vale más que el voto de un diputado o diputada, porque justamente el contralor y el contrapoder es lo que permite que nos llamemos una democracia y no una autocracia. Si el presidente cree que él puede gobernar solo, bueno, que proponga el fin de la Constitución argentina y una dictadura. Entonces es cierto, lo que intuimos muchos, que la persecución política, que el uso indebido de también el Poder Judicial, etcétera, etcétera, tiene que ver con que no quiere respetar nuestra democracia. Yo defiendo la Constitución que tenemos, que tanto nos costó y que nos llevó puesta una dictadura cívico-militar terrible y que la estamos reconstruyendo. Me parece que tiene que respetar los poderes legislativos. Bien, bueno, hay que ir liberando a Delphi y a Nachito. Está bueno, por suerte la cabra Fernández ganó la guerra contra los demonios que suben a inflación a puro cagar a piñas a su querida Fabiola, dice Jonathan. No, ahí entré derecho, boludo. No, perdón, no quería leer eso delante de una invitada. ¿Por qué se le permite emitir afirmaciones falaces como la de Zimbabue sin que nadie la corrija? Ay, que me corrija él, por favor, es participativo, que ponga lo que quiera en el chat. Mandá en el chat. No me ofendo, mirá, yo sí creo en la democracia, por favor. Dios mío.
Fabián Ríos, No voy sé, a traducir capaz que esto. crees, pero no te gusta mucho cuando gana el otro, ¿no? Porque con esto de que No, Milei le para sacó nada. 12 puntos más, a Massa no le gustó nada eso. No, a mí, mira, la verdad, de hecho nos ganó y reconocimos la derrota y fuimos al No me balotaje. falta, O sea, te ganaron 4-0 como que digan, no, che, perdoname, acá fue no, un entonces, empate. ¿por qué Milei no acepta que le perdió el voto del Senado sobre la moratoria jubilatoria y quiere el veto? ¿Por Pero qué eso- insiste en el veto? Pero escúchame. ¿Por qué no acepta Milei y insiste porque con el ¿sabes veto? lo que se llama? Porque a ¿Qué se llama? diferencia... Ay, responsabilidad, Sí, responsabilidad democrática, que es la que no, por favor. que es la que no tienen ustedes a la hora de manejar las cuentas ¿Por qué no públicas, respeta a que los no son otra cosa gobernadores? que el dinero de los ciudadanos. ¿Por qué él se queda con la plata de los adelantos transitorios de los ATN a los gobernadores? ¿Por qué no respeta la coparticipación? Pero, ¿Por qué no respeta eso, Javier escúchame. Milei? ¿Por qué no respeta las paritarias? Bueno, o sea, no... ¿Cuál es la ¿Cuál es premisa? la responsabilidad de las instituciones? Equilibrio fiscal. Bueno, no hay mirá. plata para andar pero es muy financiando fácil. populismo. Escúchame, esto es como decirte, mi premisa es perder 20 kilos. Bueno, y entonces dejo de comer. No, claro, la gracia es que pierda 20 kilos y siga comiendo para existir como persona. No puedo perder 20 kilos y dejar de respirar. No, o sea, lo que tengo pasa que es que seguir vos sosteniendo acá el Estado, si no es muy fácil. tenés que recortar la grasa estatal, siguiendo con el ejemplo de adelgazar y todo eso, y los gobernadores Sí, pero tiene que tendrían que hacer funcionar. lo mismo, ¿no? Porque los No te- gobernadores me no han parece que hay que tocado el hablar gasto con un poquito público. de conocimiento No de lo los tocaron. gobernadores. Me parece. No, Yo detesto cuando mi novia me responde así. Me no, parece no, que no, tengo que no, pensar un perdóname. poquito mejor lo Te- que te- estoy. te digo, Y vos Es te muy ponés de novia. como... el gasto público nación, el gasto público del Estado nacional Bueno, sé bajó que se pone nerviosa, por eso no nos invitan. Yo insisto, que somos El pocas gasto las mujeres en público. los Pará, streams. ¿cómo no te invitamos? Acá está. No, acá estoy yo, pero las mujeres en los streams, convengamos que... No, es que yo te digo, te ¿sabés invito a qué? vos, me gustaría que vuelvas a venir. Delphi Gracias. Estrada, no sé si vendría, pero. Julia. Julia Estrada, Marina Glisser, si quiere venir también. Nosotros tenemos algunos encuentros ahí en red. Nosotros invitamos ¿Cómo? mucho, ¿eh? Lo que ¿Sí? pasa es que después no quieren. Pero ¿se Entonces- puede o no? ¿O la está pasando muy mal? No, yo no la estoy pasando mal. Me da pena, la verdad No. que me da pena. ¿Qué te da ¿Cómo que te pena? da Pero, pena? Pero para, ¿qué te da ¿No pena? era que te gustaba debatir ¿Qué te da ideas? pena? No, y pero me da coyuntura? pena como que una cosa es el postulado ideológico y otra parte después es la gestión, ¿no? Y la gestión de la vida real, insisto, la gente quiere soluciones, Ujú. ¿no? Sí, le bajaste Entonces, la inflación del 25,5 en diciembre de 2023 al 1,6 la ahora que el llegó último el mes. mismo. Es como que, wow. Para, ¿no crees que hay Pero una bueno. parte y una parte ahí, por lo menos de inflación compartida? ¿Ni siquiera eso? No, a mí, a ver, Pero ¿qué bajar qué la inflación. compartida? Pero Ninguna ponele inflación, que vos no en otorgués diciembre por decís, otorgar. uno A mí agarró me- el 10 y Pero no, escuchame, Llegó Tommy. Ey, mitad. pero ¿qué mitad y mitad? ¿Vos porque te corren con feminismo? No, vos plantate. No. Se puso nervioso. Está bien, me van con Nachito esa, lo van con Nachito. Para, lo último. Increíble, es increíble cómo esta mina, que es la hija del inoperante Agustín Rossi, que perdió un misil con el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina y Massa, venga a hablar de economía. Una cuca hablando de economía. Ah, y además Agustín Rossi, que tuvo la caradureza además de presentarse junto a Sergio Massa como su vice, ¿no? Y perdió obviamente Massa. De la que nos hablábamos, porque si ustedes la escuchan a esta mina, sobre todo al final, esta chica, Delfina Rossi, pedía aumentar impuestos en una Argentina explotada de impuestos. Además, impuestos distorsivos en todas las líneas. Además, esta mina subiría impuestos sin mermar el gasto. Ni por asomo se le ocurrió bajar más el gasto público. Dejar de gastar más de lo que entra. Además, el gasto público lo financiamos todos los argentinos. Así que no se puede hacer la boluda. Quiere seguir gastando, pero robándonos a todos. Milei el gasto público lo quiere llevar a menos del 20%. A 20 o menos. El gasto público que la chorra de Cristina Fernández de Kirchner lo llevó al 45%. Lo llevó a más del 45%. Y además se la choreó toda. Y además de paso nos arruinó el futuro y el presente a los jubilados que hoy están cobrando miserias justamente por culpa de Cristina Fernández de Kirchner, que rompió el sistema jubilatorio. El sistema jubilatorio que no aguantaba de igual manera sin crear nuevo empleo, pero igualmente ella se encargó de hacerlo mierda con las moratorias y metiendo a gente que no había hecho sus aportes en tiempo y forma. Hicieron mierda el país y minas como esta la vienen a defender a esa chorra y
y hacerse la canchera y vienen a hacerse los cancheros. Todo bien con el debate de ideas, pero sean más serios. Muchachos, sean más serios. Dejaron una economía al borde de una hiper. Todo arrasado. Así que no te vengas a hacer la canchera justamente con el riesgo país, que ustedes lo tenían arriba de los 2.700 puntos y un nivel de reservas en rojo, negativos, en contra de 12.500 millones de dólares. Dijo un montón de burradas esta mina y quiere seguir con el mismo camino o por el mismo camino que nos llevó a esta decadencia. Pero bueno, no quiero extenderme mucho más. Ustedes la escucharon perfectamente. Así que lo único que les tengo que decir es que en octubre tenemos que sacar a todas estas personas del Congreso. Todas estas personas que piensan igual que ella y que quieren seguir por el camino de la decadencia, que solamente les sirve a los políticos y que nos chupa toda la plata de los bolsillos y el futuro a todos los argentinos. Así que hay que sacarlos a patadas del Congreso, votando bien en octubre. Apoyemos a Milei votando a sus diputados, a sus senadores, a personas que respondan a las ideas de La Libertad Avanza. Hay que apoyarlo y hay que apoyarlo para que siga con las reformas estructurales. Esas reformas estructurales que mencionó bien Nacho Bongiovanni. Esas mismas reformas estructurales que los cucas hoy no dejan pasar. Y no dejan pasar porque no quieren que nos levantemos como país. Así que bueno, hay que votar en octubre y hay que sacarlos a patadas. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y dejadle tu comentario a Delfina Rossi. Por favor, deja tu like y comenta porque eso ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en el próximo video.